Vamos a analizar entonces lo que pregunta ese problema. Lo primero que pregunta es determinar o hallar la aceleración del auto. Lo primero que vamos a hallar, la aceleración del auto. Y lo segundo que vamos a mirar es el desplazamiento entre los dos semáforos. Este desplazamiento. El desplazamiento, ¿cuánto se nos desplazó el vehículo de semáforo a semáforo? Comencemos. Primer intervalo. El primer intervalo estamos observando entonces, como esto es un movimiento rectilíneo y no es un movimiento rectilíneo uniforme, si estamos viendo que la velocidad de este vehículo aumenta uniformemente. La primera parte lo dice claramente, aumenta uniformemente su rapidez. Al aumentar uniformemente su rapidez, vamos a considerar entonces la aceleración correspondiente a este intervalo y lo vamos a hallar. La aceleración, por definición, es el cambio de la velocidad en el tiempo. La definición de aceleración: cambio de la velocidad. Recuerde que la velocidad cambia uniformemente. Su valor cambia uniformemente en cada intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo delta de t. De acá podemos definir la siguiente ecuación. La aceleración es igual a la velocidad final, que sería la velocidad de 2, menos la velocidad inicial, sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Es sencillamente restar los 10 segundos menos los 0 segundos donde apenas está comenzando el movimiento. Pues tenemos un tiempo que, recuerde, sería t2. Este tiempo sería t2 menos t1. Y a modo de lenguaje matemático, entendemos que este tiempo t corresponde a la diferencia del tiempo final menos el tiempo inicial. Así las cosas, nosotros podemos estar calculando la aceleración correspondiente a nuestro primer intervalo, reemplazando valores. La aceleración vendría a ser igual a la velocidad final, que sería la velocidad de 2, los 20 metros por segundo, menos la velocidad inicial, los 0, sobre el tiempo. Recordemos que el tiempo corresponde a los 10 segundos. Y haciendo los cálculos nos está dando entonces 2 metros por segundo al cuadrado. Algunos de ustedes en ocasiones tienen la duda del por qué los segundos al cuadrado. Usted me está haciendo la división. Vamos a hablar algo de términos algebraicos. En su numerador tiene metros por segundo, en el denominador tiene segundos. Si usted me transforma estos segundos, que es entero, en una fracción, multiplicando extremos por extremos entre sí y medios entre sí, obtenemos metros por segundo al cuadrado. Metros por 1 y segundo por segundo iría al denominador. La unidad, recordemos, jóvenes, que en el sistema MKS de la aceleración son los metros por segundo al cuadrado. Continuamos ahora con el segundo intervalo. Entonces, en el segundo intervalo nuestra aceleración va a corresponder al análisis de un movimiento uniforme. Acá nosotros tenemos un movimiento uniforme. Acá usted se dio cuenta que tiene un movimiento uniformemente acelerado, porque la velocidad cambia uniformemente con el tiempo. Como en el segundo intervalo el movimiento es uniforme, significa que la velocidad es constante, y al ser constante, usted me hace esta resta: aceleración, velocidad de 3, matemáticamente lo vamos a comprobar. La velocidad de 3 menos la velocidad de 2, usted observa que el valor, la magnitud de la velocidad, que
que corresponde a su rapidez, es la misma. Efectivamente nos debe dar una aceleración cero. ¿Por qué razón? Porque tenemos un movimiento uniforme. Y cuando tenemos un movimiento uniforme no hay cambio de la velocidad. Y al no existir dicho cambio en la velocidad, efectivamente nuestra aceleración se anula inmediatamente. Luego entonces la aceleración en el intervalo 2 corresponde a 0 metros por segundo al cuadrado. En el tercer intervalo, nosotros tenemos un movimiento desacelerado. Nos dice que venimos con una velocidad de 20 metros por segundo. Al cabo de 5 segundos vemos que cambia el semáforo, nosotros nos detenemos. Significa entonces que esta aceleración nos debe dar en este intervalo, en ese tercer intervalo, que corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí realmente vamos a tener una desaceleración, porque el cambio de la velocidad va a ser negativo y lo vamos a comprobar. Tenemos la aceleración por definición, el cambio de la velocidad final, menos velocidad inicial, en este caso en el intervalo 3, velocidad final corresponde a los 30 segundos, cuando han transcurrido ya los 5 segundos en este solo intervalo, es igual a 0. La velocidad en 3, que es iniciando ese intervalo, son los 25, velocidad de 3, sobre el tiempo. Recordemos que este tiempo vendría a ser el tiempo de 4 menos el tiempo de 3, que son los 5 segundos. Si se quiere hacer la resta, ¿cierto? Tiempo de 4 menos tiempo de 3, hágalo. Igual le va a dar a usted los 5 segundos. Recordemos que esta es una notación como simbología para resumir el problema. Entonces al despejar tenemos, o al reemplazar tenemos velocidad de 4, tenemos 0 metros por segundo, menos la velocidad de 3, 20 metros por segundo, sobre el tiempo que son 5 segundos. Resolviendo esta situación, llegamos entonces a la conclusión, que era lo que esperábamos. Nuestra aceleración va a ser una aceleración negativa y corresponde a menos 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos las aceleraciones en cada uno de nuestros intervalos. En el primer intervalo, el auto acelera a 2 metros por segundo al cuadrado. En el segundo intervalo no acelera, aceleración 0. Y en el tercer intervalo desacelera. Recuerde que el desacelerar significa que el vehículo disminuye uniformemente su velocidad hasta detenerse.